Vamos a analizar es ya como tal el lenguaje matemático, ¿no? El lenguaje matemático de estas proposiciones. Entonces, como ya miramos, ¿no?, los conectores lógicos, está la I, que es la disyunción, y entonces podemos hablar de una proposición P y Q, y en esta disyunción podemos entonces construir acorde, y como ya lo he mencionado, una proposición puede ser verdadera o falsa, por lo tanto cada proposición tendrá dos valores de verdad, y acorde a eso podemos entonces construir una tabla de verdad para la conjunción. ¿Y cómo quedaría esta tabla de verdad? Entonces tendríamos las proposiciones P, Q, y tendríamos la conjunción P y Q, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es construir una tabla de verdad. ¿Y qué valores pueden tomar? ¿No? P puede ser verdadero y Q también puede ser verdadero. P puede ser falsa y Q puede... Bueno, vamos a hacer esta combinación, ¿no? ¿Cuál es la disposición? Y ahorita estipulamos una regla. Dos verdaderos para P, dos falsos para P también. Y acá vamos intercalando. Verdadero, falso, verdadero y falso. Entonces tendríamos esta tablita de verdad con 4 filas, ¿no? 4 filas. ¿Y qué pasa? Tomemos este ejemplo, nuestro primer ejemplo. En la proposición M, 3 es número impar y 22 es número par. ¿Qué diríamos? Esa proposición compuesta, o sea M, ¿sería verdadera o sería falsa? Para decir que toda esta proposición es verdadera, debemos analizar cada una de las proposiciones que la componen, puesto que la disyunción conecta a dos, y por lo tanto tiene que suceder las dos cosas a la vez. ¿Y esto qué significa en el lenguaje de lógica? Las dos tienen que ser verdaderas para que M, que es la proposición compuesta, sea verdadera, ¿no? La conjunción obliga a eso, a que las dos, si están compuestas dos o más proposiciones mediante el conector conjunción, todas las que la componen deben ser verdaderas para que sea verdadera toda la proposición compuesta. Donde una de ellas sea falsa, ya toda la proposición compuesta, así sean las demás verdaderas, toda la proposición compuesta es falsa, con una sola que sea falsa. Por lo tanto, 13 es número impar, es verdadero. 22 es número par, es verdadero. Luego, toda esa proposición sería verdadero. ¿Qué significa eso en la tabla de conjunción? Solo la conjunción va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas. Todos los tres casos serán falsas. Y esa es la tabla de la conjunción, la primera. Esa es la tablita de la conjunción. Ahora bien, pueden mirar que tenemos, y de una vez hacemos este análisis aquí, que tenemos acá en la columna 4 valores de verdad. ¿Por qué? Porque hay dos proposiciones, ¿ya? Dos proposiciones. Si tuviéramos en esta misma 3 proposiciones para deducir lo que está pasando aquí, P, Q y R, y tenemos esta proposición compuesta, todas tres con conjunción. Y otra característica, podríamos asociar las dos primeras o las dos últimas, no importa. Si estamos con la conjunción, no importa si asociamos, igual se va a leer igual. Nos va a dar lo mismo, ¿ok? Entonces cuando todas son conjunción o disyunción, no importa si usted pone o no paréntesis, porque la lectura va a ser la misma y no va a alterar ningún resultado.
Entonces si tenemos tres proposiciones, P, Q y R, ¿qué tendríamos? Tendríamos en la tabla de verdad pues los tres espacios para estas tres proposiciones. Y entonces, ¿cuántas filas tendríamos y cuántos valores de verdad habría que analizar? ¿Ya? Entonces, los valores que tendría que ir acá para la primera serían las tres verdaderas. ¿Ya? Estas dos verdaderas y esta falsa. Esta verdadera, esta falsa y esta verdadera. No se preocupen que ahorita estipulo una fórmula, ¿no? Pero lo estoy haciendo de esta manera. Ahora, esta verdadera y las de acá falsa y esta también falsa. Ya. Ahora, esta falsa, esta verdadera y esta verdadera. No me va a alcanzar. Esta falsa, la que sigue, verdadera y esta falsa. Siguiendo en ese orden, ¿no? Seguiría otra falsa, la siguiente falsa y la otra verdadera. Y finalmente sería falsa, la otra también falsa y la otra falsa, las tres falsas. Entonces si contabilizamos, nos han dado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 valores de verdad para cada una de estas filas. ¿Ya? Esto continúa para acá. Bueno. Entonces, usted puede desarrollar aquí una fórmula. Cuando tenía 2, nos dio ¿cuánto? 4. Ahora que tengo 3, nos dio ¿cuánto acá? Contando todas estas, nos dio 8. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una formulita. Que la voy a escribir por acá, ¿no? Entonces, ¿qué tendríamos? Acorde al número de proposiciones, los valores de verdad que van a ir en cada columna sería 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones. 2 a la n. Y mira que cumple. Para acá, este 4 es 2 a la 2. ¿Por qué? Porque había dos proposiciones. Para acá es 8. ¿Por qué? Porque este es 2 a la 3. Entonces, si hay más proposiciones, si hay P, Q, R y S, ¿cuántos valores de verdad irían en la tabla? Irían 2 a la 4. Es decir, 16, ¿no? 16 valores de verdad. Y miren cómo va intercalando, ¿no? Para la primera, como deben ir, si son 3 en esta, si son 3, y van 8, entonces deben ser la mitad verdaderos y la mitad falsos. Para la otra, ya va. 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos, 2 falsos. Y la otra va intercalando, verdadero, falso y verdadero, falso. ¿Sí? Recuerden. Entonces, esta formulita de acá, y me disculpan ahí el desorden, pues porque quiero utilizar todo el tablero. La fórmula 2 a la n es para mirar cuántos valores de verdad van en cada fila. ¿Ya? Cuántos valores de verdad. Ahora, la primera va a ir la mitad de estos verdaderos y la mitad falsos. La otra, la cuarta parte verdaderos y la otra cuarta falsos intercalando. Y la otra, pues iba intercalando verdadero, falso, si son 3, ¿no? Entonces, pilas al tener en cuenta esta cuestión. Esto sería la tabla de la conjunción. Entonces, ¿cuándo la conjunción va a ser verdadera? Solo cuando las dos a la vez sean verdaderas. Esa es la tabla de la conjunción. Sería la primera tablita que estamos analizando aquí, ¿no? Bueno, vamos a dividir este. Segundo,
seguiríamos con la conjunción. Símbolo, conjunción. Teníamos acá la conjunción inclusiva. La conjunción inclusiva. Cuando tengo dos proposiciones, P o Q. Son dos proposiciones. Entonces, ¿quién sería la tabla de verdad? Tendríamos la misma tablita, como son dos, ¿ya? Y acá estaría P o Q. Y tendríamos nuestra tabla de verdad, ¿no? Lo voy a hacer de esta manera. Tendríamos 1, 2, 3 y 4 valores de verdad, ¿no? Para P, para Q y para la proposición compuesta. Estos se repiten: verdadero, verdadero, dos verdaderos y dos falsos. Miren que como van 4, la mitad son verdaderos y acaba intercalando. Esto es muy fácil, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Un ejemplo de disyunción inclusiva. Disyunción inclusiva era la n, la siguiente: 22 es divisible por 2 o por 11. Entonces, las dos son verdaderas, ¿ya? Y ¿qué pasa? Toda la proposición, cuando estamos con la disyunción inclusiva, o bien las dos pueden ser verdaderas para que toda la proposición sea verdadera, o por lo menos una de las dos puede ser verdadera. Por eso en ocasiones el conector lógico o la disyunción o también se la traduce como por lo menos, ¿no? Esto es algo muy utilizado en probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos uno tenga cierta característica? Entonces hace alusión a la O, que en teoría de conjuntos, me adelanto, va a ser la operación lógica unión, ¿no? Va a ser la operación lógica unión, porque reúne a todos. O desde el aspecto lógico también sería por lo menos. Entonces, cuando es la O inclusiva, es por lo menos uno. Por lo tanto, la proposición va a ser verdadera cuando por lo menos uno de los dos sea verdadero o cuando los dos sea verdadero. Por lo tanto, aquí será verdadero, verdadero y aquí será falso. Como podemos observar, esto en estas dos tablas son opuestas, son operaciones, son conectores lógicos y operadores lógicos también opuestos, ¿no? Entonces, ¿qué otra característica podemos observar aquí? ¿Ya? ¿Qué otra característica? Es que como operador lógico y conector en este caso, la negación del operador y equivale al operador o y viceversa. La negación del operador o es y como operador, ¿no? Y sabemos que la negación pues cambia también el valor de verdad, ¿no? Listo, entonces esa es la disyunción inclusiva. Y entonces, ¿cuándo va a ser falsa la disyunción inclusiva? Cuando las dos sean falsas, de lo contrario va a ser verdadera. Entonces, borremos esta y seguimos con el conector lógico 3. Conector lógico 3. Y su tabla de verdad. El conector lógico 3 es la disyunción exclusiva, ¿no? Exclusiva. Entonces, su símbolo es esto, con la barrita abajo, exclusiva. Y entonces si tenemos dos proposiciones, P o Q, en ocasiones también se suele utilizar el símbolo O tildado, ¿no? La O tildado es exclusiva, o lo uno o lo otro, pero no los dos. La una o la otra, pero no las dos a la vez, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo había dispuesto acá era el del árbol. El árbol es de color verde o el árbol es de color café, por ejemplo. No pueden ser las dos a la vez. Otra circunstancia. Luis sale a las 6. No, Luis... algo que no podemos hacer dos cosas a la vez, pues. Luis viaja a Pasto
o viaja a Ipiales, ¿no? En una cierta hora. Si es en una cierta hora a la vez, no puede irse a los dos lugares a la vez, ¿no? ¿Listo? Asumamos la que estamos en el contexto de hacer una acción al mismo tiempo. Y entonces hay muchas cosas, muchas acciones que no las podemos hacer al mismo tiempo, ¿no? Concentrados en una sola. Entonces, ahí es el caso de la disyunción exclusiva. O por ejemplo, Juan es flaco o Juan es gordo. ¿Listo? Es una característica de una persona. ¿Listo? O es lo uno o es lo otro. ¿Ya? Ese es un ejemplo de la disyunción exclusiva. Y entonces, acorde a eso, ¿cómo sería su tabla de verdad? Tenemos lo mismo, P o Q. Y acá P o exclusiva Q. ¿No? Y entonces tenemos los valores de verdad. Tenemos, bueno, por acá 1, 2, 3 y 4. ¿Ya? Ok. Y entonces 4 por acá, mitad y mitad. Y si fueran 3, serían 8. 4 para P, 4 para... Y si fueran 4 proposiciones, serían 16. 8 para P verdaderos, 8 para P falsos, 4 para Q verdaderos, 4 falsos, 4 y así sucesivamente, ¿no? Ya hacemos más adelante pues con más proposiciones. Y esto va intercalado, verdadero, falso, falso. Entonces, solo va a ser verdadera cuando una de las dos sea verdadera. Las dos no pueden ser. Entonces, solo va a ser verdadera aquí y en este. Solo cuando una de las dos sea verdadera, pero no las dos. Por lo tanto, esta va a ser falsa y esta también va a ser falsa. Esta es la disyunción exclusiva, la tabla de verdad. Vamos con la cuarta. Vamos con la cuarta y vamos a dejar esa tabla de verdad allí. Bueno, la que sigue es muy importante, muy importantísima en cuestión de demostraciones y teoremas, ¿no? Si, entonces, la implicación y su símbolo es esta flechita, la implicación, y como la miramos como P, entonces Q, ¿ya? La implicación. Pues a ver, veamos su tabla de verdad y ahorita me detengo bastante en esta, ¿no? Tengamos en cuenta también que la implicación es una causa-efecto y es la que permite también hacer la demostración de deducción. Si esto, entonces esto, una causa, un efecto. ¿Ya? También a P se la conoce como tesis y esto se conoce como una conclusión. Pero la tesis en ocasiones puede ser una estructura, esto puede ser la composición de función de proposiciones simples, ¿no? Que es lo que más adelante nos vamos a concentrar precisamente en hacer demostraciones mediante la deducción directa e indirecta, ¿ya? Pero son medios de demostración deductiva, más no inductiva. ¿Qué pasa con la implicación entonces de hacer un conector lógico de causa-efecto? Miremoslo así, causa-efecto. Entonces, si hay causa y digamos que no hay efecto, es allí donde la proposición va a ser falsa. Siempre que hay una causa, va a haber un efecto, ¿ya? Si hay fuego, hay calor, ¿ya? Por ejemplo. Es decir, si hay una causa, siempre debe haber un efecto. Y si no hay efecto, significa que esa proposición
a pesar de que tiene una causa y no hay efecto, es falsa, porque siempre debe haber un efecto. Y es la única posibilidad donde, y borro solamente estos para no borrar todo, donde P implica Q va a ser falsa. Aquí. En estos dos casos, estamos mirando que si hay una causa, y en la primera, si hay un efecto, luego esto es verdadero. En la segunda, estamos mirando que si hay una causa, pero no hay un efecto, luego es falsa. En las demás, no hay causa, y entonces, cualquiera puede decir, pero si no hay causa y efecto. No importa, todo está centrado en la causa. Si no hay causa, puede haber efecto y no hay problema, o no puede haber efecto y no hay problema. Lo único que no puede pasar es que esté la causa, exista la causa y no exista el efecto, porque las dos van conectadas. Pero si no hay causa, no importa, y se presenta el efecto, pues no importa, igual puede ser, es verdadero, ¿ya? Es decir, si no hay fuego, entonces hay calor. Podríamos decir que ese calor se produce por algún otro efecto externo, pero a mí me interesa la causa, el efecto, ¿ya? El efecto. Entonces, pilas. Resulta que la implicación solo va a ser falsa cuando, sabiendo que es verdadero la causa, no hay efecto, o el efecto es falso, ¿ya? El efecto es falso. Cada vez que hay una causa, hay un efecto. Si no hay causa y hay efecto, pues no nos importa. Sigue siendo verdadera como proposición, ¿no? Como proposición. Hay que tener mucho cuidado entonces en este aspecto. Bueno, podemos dar más ejemplos de esta situación y nos vamos a centrar un poco más en esta tabla. Entonces miren que solamente hay un valor de falsedad y eso hay que tenerlo en cuenta. Solo va a ser falso cuando el antecedente, este también se conoce como antecedente, sea falso y el consecuente, cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Ahí va a ser falsa. En todos los demás casos va a ser verdadera la proposición, ¿no? Y borramos todo esto. Voy a dejar su tabla de verdad aquí. Por ejemplo, y nos vamos a acá, ¿no? No hay un ejemplo de implicación. Bueno, voy a escribir un ejemplo en este lado. Estoy con implicación, ¿no? Me voy a tener un poco aquí. Entonces estamos con implicación todavía y vamos a dar un ejemplo. Hay varias formas de leer P entonces Q, ¿ya? Una de ellas es si P con la coma o sin la coma no hay problema. Entonces Q, que es la usual, ¿no? Otra forma es P solo si Q. ¿Listo? Otra forma es P es suficiente para Q. P es suficiente para Q. Otra forma, si P necesariamente Q. Si P necesariamente Q. Entonces, vamos a tomar un ejemplo, ¿no? De una proposición P, de una proposición compuesta de la forma P entonces Q. Tomemos este ejemplo. Si gané la materia, entonces estudié mucho. Lo vamos a escribir de P. Si gané la materia, si gané la materia, entonces estudié. Voy a tratar de escribir porque siempre es estudié
mucho. Recuerde que también en las proposiciones no nos interesan los tiempos, pasados, futuros, nada. Nos interesa la estructura lógica de la proposición, ¿no? Gané. Si gané la materia, entonces estudié mucho. P es si gané la materia. Q es estudié mucho. Ya, P entonces Q. Esta proposición, bueno, recuerde que únicamente va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso, ¿no? Otra forma sería otra forma de decir lo mismo, utilizando la otra equivalencia, es P solo si Q, ¿no? ¿Y quién es P? Entonces, gané la materia, o gano la materia, no importa el tiempo, miren otra forma de decirlo. Gano la materia solo si estudio mucho. Otra forma de decirlo, gano la materia solo si estudio mucho. ¿Ya? Otra forma de decirlo, ganar la materia implica estudiar mucho también, ¿no? Otra forma de decirlo, estudié mucho si gané la materia. Estudiar mucho es necesario para ganar la materia, sería otra. Ganar la materia es suficiente para estudiar mucho, ¿no? ¿Qué sería esta? La anterior, vuelvo y repito. Estudiar mucho es necesario para ganar la materia. Y la última ganar la materia es suficiente para estudiar mucho. ¿Ya? Entonces, formas distintas de escribir una implicación. La más usual es la primera. Si gané la materia, entonces estudié mucho, ¿no? Esa sería entonces la tabla de verdad de la implicación, ¿no? Y bueno, tener en cuenta entonces su tablita. Recuerde que la implicación solamente va a ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso. Entonces todo esto va a ser falso, ¿no? Mirándolo desde ese aspecto. Más adelante estudiaremos equivalencias y resulta que la implicación va a tener una equivalencia, ¿no? Una equivalencia en las, digamos, conectores simples como conjunción y disyunción. Va a ser necesario a veces transformar estos conectores de mayor nivel, como la implicación y la doble implicación o el bicondicional, en términos de las más simples, ¿no? De la conjunción y de la disyunción. Es muy común esta. La disyunción exclusiva casi no es muy común, ¿no? Digamos que como ya nos vamos a dar cuenta. Y la última estaba tercero, estábamos en la cuarta, en la quinta, ¿no? Entonces, el bicondicional. Entonces, el quinto conector lógico es el bicondicional, o sea, el sí, solo sí. ¿Qué es un sí, solo sí? Mirándolo simbólicamente en dos proposiciones, pues equivale, me estoy adelantando a equivalencias, que es un tema que sigue. Es un P, entonces Q, y un Q, entonces P, a la vez, ¿no? Entonces tenemos por eso a veces se llama una doble implicación. Si P, entonces Q, y a la vez, si Q, entonces P, ¿no? Es de izquierda a derecha y de derecha a izquierda. Por eso también a veces se la conoce como equivalencia, ¿no? Bueno, aunque más adelante nos centraremos en el análisis de esas equivalencias. ¿Cómo es su tabla de verdad? Bueno, tenemos P, Q y tenemos la doble implicación, ¿no? Bueno, quitemos esto y por acá vamos a hacer los valores de verdad.
3 y la última 4, ¿no? Por aquí, bueno, tenemos esta y esta. Y sus valores de verdad. 2 verdaderos, 2 falsos, y esto va intercalando, ¿no? P, sí, solo si Q. La única manera de que la doble implicación o el bicondicional sea verdadero es cuando las dos son verdaderas o cuando los dos son falsos. Los demás serán falsos. Puesto que es una doble implicación y por lo tanto este como este deben ser verdaderos. Esa es la explicación. Y miren que aquí está la conjunción, ¿ya? Pero ¿qué sucede, no? Mirándolo de este estilo. Entonces, o los dos falsos a la vez, ¿no? En este caso, pues, pueden ser los dos falsos del bicondicional. Y acá tenemos un ejemplo del bicondicional, ¿no? Dice, Mario gana la materia si y solo si estudia el fin de semana. Mario gana la materia si y solo si estudia el fin de semana. Si Mario gana la materia, entonces estudia el fin de semana. Y lo otro, si estudia el fin de semana, entonces Mario gana la materia. Podemos observar que leyéndolo de las dos formas, digamos una equivalencia, ¿no? Mario gana la materia. Si Mario gana la materia, entonces estudia el fin de semana. Entonces estudió sería, ¿no? El fin de semana. Pero también lo podemos mirar al contrario. Si Mario estudia el fin de semana, entonces Mario gana la materia. Podemos leerlo al contrario, solamente que para darle sentido, ¿no? Sentido al lenguaje y que sea correcto, acorde al lenguaje y a la escritura, pues a veces debemos cambiar el tiempo en el que lo mencionamos, ¿no? Entonces la doble implicación solamente va a ser verdadera cuando las dos sean verdaderas o cuando las dos sean falsas. De lo contrario, si una de las dos proposiciones que la componen son falsas, pues la doble implicación va a ser falsa. ¿Por qué? Porque puede caer, en estos casos, puede caer en el aspecto de la implicación, ¿ya? De la implicación. Es decir, la implicación solamente puede ser verdadera cuando puede ser falsa cuando el antecedente sea verdadero y la causa o cuando la causa o el antecedente sea verdadero y no haya efecto, o sea, el efecto sea falso. Y de pronto, como aquí estamos combinando los dos casos y si tenemos en cuenta los dos, vamos a caer en una de ellas, ¿no? Miren, ya sea en esta o ya sea en la de acá. ¿Listo? Porque toma los dos a la vez, ¿no? P entonces Q y Q entonces P. Entonces, en alguno de los dos vamos a caer en esta característica, ¿no? Y en alguno de los dos vamos a caer en esta característica. Perdón, aquí se ahorró. Vamos a caer en esta. ¿Listo? Bueno, ¿por qué? Porque las dos contienen las dos implicaciones, ¿no? Bueno, eso sería entonces las tablas de verdad por ahora y características particulares de lo que es la simbología de proposiciones y los conectores lógicos, empezando con la negación. Entonces la negación cambia el valor de verdad de una proposición de verdadero a falso o de falso a verdadero. Vamos a nuestros conectores. La conjunción solamente será verdadera cuando las dos son verdaderas. La disyunción inclusiva va a ser verdadera cuando una de las dos sea verdadera o las dos sean verdaderas, es decir, más fácil. La disyunción solamente tiene un caso en que es falsa y es cuando las dos son falsas. La disyunción exclusiva, en cambio, solamente va a ser verdadera cuando una de las dos sea verdadera. No puede suceder que las dos sean verdaderas o las dos sean falsas, entonces nos va a dar falso. El condicional solamente hay un caso en el que es falsa y es cuando el antecedente sea verdadero y el consecuente, que es la implicación o el efecto, sea falso. La causa
sea verdadera, pero no haya efecto, o sea, el efecto sea falso. Ahí va a ser falso, en los demás va a ser verdadera. Y el bicondicional, solo por su característica de equivalencia, solamente va a ser verdadero cuando las dos sean verdaderas o cuando las dos a la vez sean falsas. En los demás, como miramos en la tabla, va a ser falso, porque siempre vamos a caer en algún momento en la implicación donde el antecedente es falso, donde el antecedente es este. Aquí me estoy embolatando. El antecedente es verdadero, pero el consecuente es falso. En cualquiera de los dos casos tendremos esa. Por eso, solo será verdadera cuando las dos sean verdaderas o cuando las dos sean falsas, ¿no? Característica entonces de la implicación. Bueno, chicos, realmente pues hacer estas clases de esta manera es un poquito complicado, pero vamos avanzando hasta hoy pues en este tema, y ya el jueves, ¿no?, subiré unos videos más extensos de lo que sigue, que ya es nuevamente simbolizar y tratar de identificar los valores de verdad de enunciados, ¿no?, y analizar tautologías, contradicciones, etc. ¿Listo? Eso lo haremos entonces ya el jueves en otro video. Gracias.